Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a repasar un poquito lo que tiene que ver con la acentuación de las palabras. ¿Se acuerdan que el año pasado, cuando trabajamos este tema, habíamos dicho y habíamos comprobado que todas las palabras están acentuadas? Todas tienen acento. Lo que pasa es que algunas ese acento lo tienen escrito, lo tienen con una marquita gráfica que se llama tilde y otras no, ¿sí? Por ejemplo, la palabra despertar no tiene tilde, no tiene marca gráfica, pero sí está acentuada. ¿Qué quiere decir? Que sí hay una sílaba que suena más fuerte o con mayor intensidad que las otras, ¿sí? Por ejemplo, la palabra ilusión tiene acento gráfico, tiene tilde, entonces es fácil darse cuenta cuál es la sílaba acentuada. Bien, vamos a ver que depende de dónde se ubica la sílaba acentuada, las palabras se clasificaban, ¿se acuerdan? Si la sílaba acentuada, o sea, la que suena más fuerte es la última, se llamaban agudas. Si la que suena más fuerte es la penúltima, se llamaban graves. Si la que suena más fuerte es la antepenúltima, se llamaban esdrújulas. Y también está el caso de las sobreesdrújulas, que está antes de la antepenúltima, ¿sí? Son los menos esos casos, pero hay también, los vamos a ver. Entonces, cuando yo quiero saber si una palabra es aguda, grave o esdrújula, la tengo que separar en sílabas correctamente, fijándome si hay diptongo, si hay hiato. Una vez que separé la palabra en sílabas, me fijo cuál es la sílaba que suena más fuerte y depende de la ubicación la voy a clasificar en aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Bien, siempre las sílabas las empiezo contando de atrás para adelante, ¿sí? No digo primera, segunda, no. Digo última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. ¿Estamos? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la palabra ilusión. La separo en sílabas. Ilusión. ¿Cuál es la sílaba que suena más fuerte? Sion, que está en la última posición. Entonces, las que estaban en la última posición eran palabras agudas. Bien, entonces ilusión es una palabra aguda, que lleva tilde porque termina en N. Bien, vamos a ver este caso. Despertar. No tiene tilde. La separo en sílabas. Despertar. ¿Me doy cuenta enseguida cuál es la sílaba tónica, la que suena más fuerte? Despertar. Sí, entonces también es aguda, aunque no tiene tilde. A ver porque a veces es difícil darse cuenta. Pared. Separo en sílabas. Pared. ¿Cuál es ahí la sílaba tónica? Si no me doy cuenta, acentúo todas las sílabas para comprobar. Vamos a acentuar la primera sílaba. Pared. No, yo no digo pared, digo pared. Entonces, es una palabra aguda. La sílaba tónica es la última. A ver acá. Sabor. Pienso, sabor. ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Sa o bor? Yo digo sabor. Digo sabor. La última. Entonces es una palabra aguda. No lleva tilde porque las agudas cuando no terminan en ese vocal no llevan tilde. Ojo ahí. Veamos una más. Vegetal. Vegetal. En esta me doy cuenta más fácil. También es aguda. Un ejemplo más. Perchero. Perchero. ¿Qué clase de palabra es? Cuento. Última. Penúltima. Las que se acentuaban en la penúltima sílaba eran graves. A ver esta. Cardumen. Cardumen. No digo cardumen ni cardumen. Digo cardumen. Penúltima sílaba es grave, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es separar la palabra en sílabas, identificar la sílaba tónica y después contar aguda, grave y si estuviera acá, esdrújula. Aguda, grave, grave, ¿sí? Cardumen es una palabra grave. A ver, esta tiene tilde, tiene marca gráfica, es más fácil.
Justamente, fácil. ¿Es una palabra aguda, grave o esdrújula? A ver, contemos. Última sílaba, penúltima sílaba. Es grave. No importa si acá hay otras. Yo tengo que mirar siempre de atrás para adelante, ¿sí? Esta era grave también, pero tiene una sílaba más. No importa, ¿sí? Yo miro de atrás hacia adelante. Y ojo también que a veces la misma palabra, si tiene tilde es una cosa y si no tiene tilde es otra. Por ejemplo, giro, ¿sí? Yo digo giro, aguda, grave, grave. Pero si le pongo tilde, digo giró, él giró. Aguda, ojo ahí. Y después viene el caso de las esdrújulas, que estas son como las más fáciles, digamos, porque siempre llevan tilde. Por ejemplo, lágrimas, la separo en sílabas, lágrimas, última, penúltima, antepenúltima, es esdrújula. Y el caso de las sobreesdrújulas, que no hay tantas o no las usamos tanto nosotros en nuestro hablar cotidiano, pero que también existen, ¿sí? Que son las que están acentuadas antes de la antepenúltima. Por ejemplo, si yo digo, préstaselo a tu amigo, la separo en sílaba, préstaselo. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. ¿Sí? Esas son las sobreesdrújulas, que también como las esdrújulas siempre llevan tilde. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que según la ubicación dentro de la palabra, ¿dónde está ubicada la sílaba tónica? Pueden ser agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. A veces las palabras tienen tilde, que es el acento escrito, y a veces no, solo lo digo el acento. Todas tienen acento. Algunas lo tienen escrito y otras no. ¿Cómo me doy cuenta si una palabra es aguda, grave o esdrújula? Simple, primer paso, separo en sílabas, siempre. Una vez que separe en sílaba, busco y destaco la sílaba tónica. Y ahí cuento. Si está en la última, es aguda, con tilde o sin tilde, no importa. Si está, por ejemplo, en la penúltima, es grave, con tilde o sin tilde. Y si está en la antepenúltima, es esdrújula, siempre con tilde, al igual que las sobreesdrújulas, ¿sí? Y una aclaración más. Las palabras que son monosílabas, o sea que tienen una sola sílaba, a veces, en realidad por lo general no tienen que llevar tilde, pero a veces cuando hay dos palabras iguales, una lleva tilde para diferenciarlo. Por ejemplo, la palabra té, ¿sí? Si yo digo me tomo un té, este té lleva tilde porque es una infusión caliente que se toma. Pero si yo la uso como pronombre, que es decir, una palabra que va cambiando, depende para qué la uso, y digo te quiero, se escribe igual, pero va sin tilde. Te quiero, te escucho, te esperé. Ojo ahí, hay tildes que se usan para diferenciar el significado. Repasemos entonces las palabras monosílabas, una sola sílaba, te, mi, yo, hoy, no llevan tilde. Pero si tengo que diferenciar el significado, sí. Por ejemplo, un ejemplo más, se rompió el vidrio, ¿sí? Acá se está usado como pronombre. Puedo decir se rompió el vidrio, se cayó, se volvió, lo que quiera. Y acá dice sé que llegará. Acá es un verbo, del verbo saber. Yo sé. Ese sé sí lleva tilde. Entonces, cuidado cuando escribimos, pensemos qué sentido le queremos dar a la palabra y prestemos atención a la ortografía. ¿Se acuerdan que yo les dije el año pasado? Una vez que sabemos esto, no podemos poner mal un tilde. Ojo ahí, pienso cuando escribo.